La segunda temporada del Juego del Calamar retoma la historia de Sung Gi-hun en su lucha contra la misteriosa organización detrás del brutal concurso. Con una narrativa más elaborada y episodios cargados de tensión, la serie sigue explorando temas de desigualdad, moralidad y supervivencia en un entorno aún más oscuro y desafiante. Gi-hun, impulsado por su determinación, se embarca en una peligrosa misión para desmantelar el sistema que alimenta este macabro juego. Enfrentándose a nuevos obstáculos y enemigos en el camino, la temporada expande el universo planteado en la primera saga, ofreciendo giros sorprendentes y momentos impactantes que mantienen al espectador al borde del asiento. Si bien algunos críticos han señalado cierta repetitividad, la serie logra mantener su esencia al tiempo que profundiza en los conflictos internos de los personajes y en la complejidad del sistema que combate. Una secuela digna y absorbente. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Sung Gi-hun, decidido a regresar, ignora las amenazas y entra a un baño público. Con una navaja se extrae un chip rastreador implantado en su cuello. Mientras tanto, Wang Hun-ho, el policía que descubrió que su hermano era el líder de los juegos y que fue dado por muerto tras ser disparado, despierta de un coma. Han pasado 2 años. Ahora trabaja como policía de tránsito, habiendo abandonado su carrera anterior tras el desinterés de sus superiores en su caso. Descubrimos que las evidencias enviadas desde su celular nunca llegaron. A pesar de todo, Hun-ho convenció al capitán que lo rescató del mar de ayudarlo a localizar la isla de los juegos, sin éxito en su búsqueda. Gi-hun, atormentado, sueña que el líder de los juegos lo visita, pero despierta sobresaltado. Sin embargo, recibe una visita real de Kim, líder de un grupo de mercenarios que ha contratado para localizar al reclutador. Durante años, los hombres de Kim han seguido pistas hasta que finalmente, un día, lo encuentran en el metro. Está jugando con un joven cuya novia está embarazada, pero él ignora sus llamadas. Los mercenarios lo siguen hasta un callejón, pero allí son emboscados y brutalmente golpeados por una fuerza desconocida. Mientras Gi-hun se dirigía al lugar donde el reclutador fue avistado, es detenido por un oficial de tránsito, Jung-ho. Al revisar su identificación, Jung-ho reconoce el nombre y, motivado por la curiosidad, comienza a investigarlo. Descubre la ubicación del lugar donde fue rentado el auto de Gi-hun y sigue la pista hasta las oficinas de los mercenarios. Allí encuentra un inquietante maniquí que simula al reclutador, junto con una tarjeta de los juegos. Además, halla documentos que revelan que Gi-hun tiene un hotel registrado como empresa falsa. Gi-hun llega al supuesto lugar donde debería estar el reclutador, pero no encuentra a nadie. Frustrado, regresa a su hotel, solo para notar que las luces están encendidas. Al entrar, se encuentra cara a cara con el reclutador, quien lo desafía a un juego de ruleta rusa, el mismo que usó para obligar a los mercenarios a revelar su paradero. Durante el tenso enfrentamiento, el reclutador confiesa que mató a su propio padre tras perder en unos juegos similares. Además, asegura que la información para encontrar al líder de los juegos está en su bolsillo. Gi-hun, sin más opción, jala el gatillo. La última bala impacta al reclutador, quien acepta su destino antes de caer. Gi-hun revisa el bolsillo del reclutador y encuentra una investigación para una fiesta de Halloween. Mientras lo procesa, Jung-ho, que había llegado al hotel tras rastrear a Gi-hun, escucha el disparo y sube rápidamente. En el lugar se topa con el mercenario que ganó el juego de ruleta rusa. Antes de que pueda arrestar a Gi-hun, el mercenario lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente. Cuando Jung-ho despierta, Gi-hun lo reconoce y tras sincerarse sobre sus intenciones de destruir la organización, ambos deciden trabajar juntos. Gi-hun revela que tiene un arsenal oculto y que ha pasado años practicando su puntería. El líder de los mercenarios recluta más hombres para ayudar a Gi-hun y le coloca un chip rastreador en un diente falso para monitorear su ubicación. Mientras baja las escaleras, ve a una mujer desesperada, buscando a su hija desaparecida. Agobiada, se deprime en su camioneta, donde es reclutada por los juegos. Gi-hun, Jung-ho y un mercenario llegan a la fiesta de Halloween siguiendo la invitación, pero son emboscados por soldados del juego. Gi-hun es capturado y llevado a una limusina, mientras sus aliados lo rastrean gracias al chip. Sin embargo, son atacados por francotiradores.
En la limusina, el líder de los juegos se comunica con Gi-hun a través de un altavoz con forma de alcancía, burlándose de él y asegurando que su plan fracasará. Gi-hun lo desafía a regresar al juego, prometiendo derrotarlo nuevamente. El líder acepta y Jung-ho escucha todo, listo para actuar. La mujer que busca a su hija llama el número de la tarjeta y le indican que será recogida debajo de un puente. En lugar de las tradicionales furgonetas, llegan camiones para reclutarla, revelando que esta vez será entrenada como soldado. Mientras tanto, los juegos comienzan de nuevo y Gi-hun regresa como el jugador 456. Sin embargo, hay nuevos elementos. Un soldado con un uniforme negro y la introducción de una votación tras cada juego para decidir si quieren continuar o abandonar. Dentro, Gi-hun se encuentra con su amigo Jung-ba, quien decidió entrar a los juegos tras separarse de su esposa. Gi-hun le ruega que permanezca a su lado. Son llevados al primer juego, luz verde, luz roja. Gi-hun, recordando la brutalidad del juego, intenta alertar a los demás jugadores sobre los riesgos. Mientras esto ocurre, Jung-ho, siguiendo la señal del chip en el diente de Gi-hun, convence al capitán de llevarlo a otra isla. Sin embargo, al llegar descubren que el chip fue colocado dentro de la carnada de un pescador, desviándolos completamente. En el juego, Gi-hun advierte a los demás que no se muevan para evitar ser eliminados. La mayoría sigue su consejo, pero una mosca aterriza en el cuello de la jugadora 196, quien se asusta y mueve ligeramente la cabeza, siendo eliminada. Esto causa pánico y varios corren solo para ser abatidos. Gi-hun logra calmar a los sobrevivientes, pero el jugador 230, bajo los efectos de pastillas, comienza a atacar y eliminar a otros jugadores sin razón, sumando caos al desafío. Tras terminar el juego, los jugadores regresan al dormitorio, donde se lleva a cabo la votación para decidir si los juegos continúan o terminan. Al revelarse la descomunal suma de dinero acumulada, la mayoría decide seguir. Gi-hun, con la esperanza de disuadirlos, confiesa que ya participó antes en los juegos. Sin embargo, lejos de cambiar de opinión, los jugadores se sienten motivados, creyendo que ellos también tienen posibilidades de ganar. La votación llega a un empate, y el último voto recae en el jugador número 1, quien sorprendentemente resulta ser el líder de los juegos. Él elige que los juegos continúen, y luego se acerca a Gi-hun, proponiéndole ser su amigo. Sin reconocerlo, Gi-hun lo acepta en su grupo. También se une el jugador 388, Dae-ho, un ex marino como Jung-ba. Durante la noche, los jugadores 230 y 124, molestos con el jugador 333, Myung-gi, un youtuber que estafó a miles con criptomonedas, lo enfrentan y le dan una brutal paliza. El líder interviene, demostrando habilidades en artes marciales y restableciendo el orden. Más tarde, el líder habla en privado con Gi-hun, diciendo que participa para ganar dinero para el trasplante de riñón de su esposa enferma. Sin embargo, esto es una mentira. Su esposa ya murió y Jung-ho le lleva flores a su tumba cada año. Los soldados reanudan la extracción de órganos de los jugadores eliminados, liderados por el hombre de traje negro. Mientras tanto, el oficial a cargo de los juegos llama a su oficina a la mujer que buscaba a su hija, ahora una soldado. Está molesto porque ella está matando a los jugadores en lugar de dejarlos vivos para el tráfico de órganos, pero ella lo ignora, determinada a hacer bien su trabajo. Antes del segundo juego, la jugadora 222 confronta a su exnovio, Myung-gi, revelando que también perdió dinero por su culpa. Ella explica que ingresó a los juegos para poder mantener a su bebé que viene en camino. Cuando el juego comienza, no es el de las figuras como antes, sino una carrera en equipo donde los participantes, atados, deben superar 5 minijuegos. El daji, lanzamiento de piedras, gongi, el trompo y patear el yegi. Gi-hun y el líder aceptan a la jugadora 222 en su equipo. En otro grupo, una madre y su hijo, rechazados por otros jugadores, encuentran apoyo en la jugadora 120, una mujer trans discriminada, la jugadora 095, muy tímida, y la jugadora 044, una anciana excéntrica. Juntos logran completar todos los minijuegos con éxito. El equipo de Gi-hun avanza rápidamente hasta que llega el turno del líder, quien falla en el trompo, poniendo el equipo al borde de la eliminación. Gi-hun logra mantener la calma y los guía hasta completar la carrera, salvándose por un margen mínimo.
Mientras tanto, Jung-ho y el mercenario logran reclutar más personas para formar un ejército. Con su equipo fortalecido, planean una nueva misión para localizar la isla y atacar la base antes de que los juegos concluyan. En el nuevo juego, los jugadores deben girar sobre un carrusel mientras suena música. Cuando ésta se detiene, deben formar equipos con un número específico de personas e ingresar a habitaciones designadas. Muchos son eliminados, pero el momento más impactante llega cuando los equipos deben reducirse a 2 personas. El líder Jung-ba entra a una habitación, pero dentro encuentran a otro jugador. Para evitar ser eliminados, el líder toma la decisión de eliminarlo por su cuenta, dejando a Jung-ba atónito por su frialdad. En el dormitorio llega la votación para decidir si los juegos continúan. El líder es el último en votar y Jung-ba, inquieto por lo que hizo en el juego anterior, teme que cambie su decisión. Para sorpresa de todos, el líder vota por irse, dejando el marcador en empate. Ambas facciones intentan convencer al otro de cambiar su decisión, mientras las tensiones aumentan. Gi-hun nota que en la última comida les dieron tenedores de metal, sospechando que podría ser intencional. En el baño estalló una pelea liderada por Thanos y la jugadora 222. En medio del caos, la jugadora 222 usa su tenedor para acabar con Thanos, lo que desata un caos total. Durante la noche, los que quieren quedarse atacan a los demás para asegurarse de ganar las votaciones. Sin embargo, Gi-hun idea un plan. Su equipo finge estar muerto para sorprender a sus enemigos. Logran robarle las armas, toman a un soldado como rehén y lo obligan a guiarlos hasta la sala de control. Con más jugadores uniéndose a su causa, se preparan para la batalla final, decididos a destruir los juegos de una vez por todas. En el barco donde viaja Jung-ho con su equipo, uno de los hombres descubre al capitán manipulando uno de los drones, saboteándolo. De vuelta en los juegos, los jugadores comienzan a quedarse sin municiones. Dae-ho decide regresar al dormitorio al enterarse de que los soldados guardan cartuchos en sus trajes. Consigue recuperar algunos, pero al hacerlo, recuerdos traumáticos de su tiempo en Vietnam lo abruman y sufre un ataque de pánico, incapaz de regresar con las municiones. Mientras tanto, Gi-hun y Jung-ba se acercan a la sala de control para cubrir su avance. El líder y otros 2 jugadores se encargan de los soldados que los flanquean. Sin embargo, el líder traiciona al grupo, eliminando a sus compañeros. Por radio informa a Gi-hun que han sido derrotados, dejando que el último jugador moribundo confirme su traición. Los jugadores restantes, sin munición, intentan rendirse. La jugadora 120, Hyun-woo, regresa al dormitorio para buscar a Dang-ho, pero al recoger los cartuchos es sorprendida por soldados. Afuera, los pocos jugadores que quedan son brutalmente eliminados, dejando el dormitorio como el único refugio en el caos del juego. Gi-hun y Jung-ba, al rendirse, son confrontados por el líder, quien, con su bata y máscara, lo castiga matando a Jung-ba frente a Gi-hun. Así termina la segunda temporada de El Juego del Calamar. En una escena post-créditos se insinúa que los juegos continuarán, posiblemente con luz verde, luz roja, en otra modalidad. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.